Neville Goddard, 2 de diciembre de 1968. Historia de la salvación. El propósito de Dios es darse a sí mismo a ti como si no hubiera nadie más. Y cuando lo haga no serás tú y Dios, sino tú como Dios. Aunque parece imposible que el Dios que creó el universo y todo lo que hay en él, se entregue a alguien que nace en el tiempo y morirá en el tiempo, es verdad. Pregúntale a un cristiano devoto que conoce su Biblia si cree en Jesucristo y lo considera como el Señor, él responderá que sí. Pregúntale si cree que Jesús se refería al Creador del universo cuando dijo, yo y mi Padre somos uno, y cuando me ves has visto al Padre, y nuevamente estará de acuerdo. ¿Crees que las Escrituras son la palabra de Dios, que es verdadera y su verdad no puede ser quebrantada? Que Jesús dijo que nadie podía entrar en el reino de los cielos a menos que naciera de lo alto, y Él está en el cielo ahora? Entonces Jesús tuvo que haber nacido de lo alto, ¿no es así? No dijo que se encontró con David en el Espíritu, momento en el cual David lo llamó Señor. Y no dijo David, contaré el decreto del Señor, Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si David lo llamó Señor en el Nuevo Testamento, y el Señor llamó a David Hijo en el Antiguo Testamento, ¿no son ellos padre e hijo? Aunque año tras año el hombre ha sacrificado la sangre de un buey o cordero sin cambiar su conciencia, el supremo sacrificio de Cristo, como se nos dice en el capítulo 10 de Hebreos, es rasgando el velo de su propio cuerpo de arriba a abajo y llevando su propia sangre al lugar santísimo. Y no descendió sobre él el Espíritu Santo, que él sabía que era el mismo, en forma de paloma y permaneció allí. ¿Estás de acuerdo en que la historia de un hombre está compuesta por todos los eventos que ha experimentado? Y si Jesucristo ha experimentado todo lo que he mencionado, ¿no constituyen ellos su historia? ¿Y tú estás de acuerdo en que Él es el Señor? Entonces digo, solo cuando la historia de la salvación invada el tiempo, el hombre realmente conocerá el significado de la vida en el tiempo. Mientras caminas en el tiempo, la historia humana es tuya, naces y mueres, restaurado a la vida mueres, solo para ser restaurado y morir nuevamente. La historia humana continúa para siempre hasta que la historia de la salvación invade el tiempo y se convierte en la autobiografía del individuo. Y si la historia del Señor Jesucristo se convierte en tu historia, ¿no eres tú el Señor? En la historia humana todas las cosas comienzan y terminan en el tiempo. Las cosas aparecen, crecen, menguan y desaparecen, para pasar a través de la naturaleza a la eternidad, hasta que la historia de la salvación invade el tiempo y redime al individuo, permitiéndole experimentar la historia de la salvación como la suya propia. La historia de la salvación, que pertenece solo a la eternidad, eleva el poder creativo de Dios de la muerte eterna, llamada tiempo, para entrar en el reino de los cielos y la vida eterna. Así es como Dios, habiéndose convertido en hombre, eleva al individuo al nivel de ser Dios. Ahora, no hice estas preguntas para probar tu conocimiento de las Escrituras, sino para encontrar otro testigo. Lo que está registrado en las Escrituras es un testimonio externo de mi experiencia interna. Por lo tanto, ¿quién soy yo sino el Señor Jesucristo? Este es mi destino, como es el tuyo. Aunque limitado mientras camino por la tierra, cuando esta limitación sea quitada, yo, que he encontrado que Dios es mi propio ser, me uniré a ese único cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Habiendo experimentado la única historia de salvación, sé que soy Él. Aunque esta experiencia es únicamente mía, no es exclusiva. Todos tendrán esta invasión y experimentarán la historia de la salvación, porque así es como Dios se entrega al hombre, para que el hombre pueda convertirse en Dios. La autobiografía de un hombre es su propia historia personal. Cuando se experimentó la autobiografía de Jesucristo como se registra en las Escrituras, ¿se creyó entonces? No, porque el individuo era conocido por aquellos que escucharon su historia. Sabían que él era el hijo del carpintero. Conocían a sus hermanos y hermanas, y no podían entender cómo podía afirmar haber descendido del cielo. Reclamar a Dios como su Padre, pero ser uno con Él.
Pero te digo, Dios invade el tiempo para cumplir su propia profecía, porque el Antiguo Testamento profetiza todo lo que el hombre debe experimentar para ser redimido. El Nuevo Testamento entonces cuenta cómo tiene lugar la historia de la redención. ¿Cómo puede un ser infinito entregarse al hombre finito? Por hombre me refiero al hombre genérico, hombre/mujer. Al cumplir la historia de salvación descrita en el Nuevo Testamento como la historia de la vida de Jesucristo. Está registrado que su nacimiento fue de lo alto. Que se encontró con aquel a quien el Señor declaró ser su hijo, estableciendo así su paternidad. Un hijo debe haber sido engendrado, o no podría ser, y si eres padre, debes tener un hijo. Dios el Padre profetizó en el Salmo 2 que David era su hijo. Como ese hijo experimentas los principales eventos en la vida de uno llamado Jesucristo, haciendo de la historia de salvación tu autobiografía. Solo entonces sabes que tú y Dios el Padre son uno. Créeme y la historia de la salvación será tuya. Juan nos dice que aquellos que escucharon la historia de la salvación y no la aceptaron, se apartaron para nunca más caminar con él. Juan 6, ¿por qué? Porque aún había cosas que debían experimentar en el mundo del tiempo, la tristeza y la muerte. Toda relación amorosa algún día se disolverá y desaparecerá cuando uno pase por la puerta llamada muerte. El Imperio Británico gobernó durante más de 300 años. Ahora solo queda Inglaterra, y solo del tamaño de la ciudad de Nueva York. Estamos viviendo en el día de la completa disolución del Imperio Británico, viéndolo disolverse ante nuestros ojos. Su literatura y arte perdurarán, pero incluso eso tendrá su día y desaparecerá. Aunque este enorme poder llamado Estados Unidos cree que no puede morir, lo hará, porque este es un mundo de muerte. Individuos, familias, países y tradiciones morirán con el tiempo, y la única solución es el plan de salvación de Dios, que está en la eternidad. La eternidad es cualitativa, no cuantitativa. No describe la duración, sino la creación. En este mundo todas las cosas llegan a su fin. En nuestro país en este momento hay individuos que tienen un exceso de $2.000 millones y están tratando de aumentarlo. Sus miles de millones no pueden comprar la felicidad, y en un futuro no muy lejano partirán y dejarán su dinero atrás para que lo despilfarren aquellos que no lo ganaron. Este es un mundo de tiempo, donde todas las cosas comienzan y terminan. Aunque la muerte parece existir, no la hay. Aquellos que permanecen experimentan su muerte, pero para ellos mismos no mueren. En cambio son restaurados a la vida en un cuerpo joven sin que falte nada. Allí envejecerán y eventualmente morirán, para ser restaurados instantáneamente y nuevamente de manera inexplicable, en un mundo terrenal como este, para continuar y continuar y continuar. Eso es restauración, pero el nacimiento de lo alto es algo completamente diferente. Eso ocurre cuando el Dios infinito se entrega al individuo. Lo hace insertando su historia de salvación en el tiempo, poseyendo al individuo, luego desplegándose desde adentro, cumpliendo la historia de salvación. La Biblia es una increíble historia de cómo Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. La historia de Dios contiene la eternidad, que no tiene principio ni fin, por lo tanto, la historia de la salvación está sucediendo para siempre. La voluntad de Dios debe estar cumpliéndose absoluta y continuamente porque es eterna. Cuando la historia de la salvación te invada, individualmente, despertarás de un largo sueño para encontrarte naciendo de lo alto. El símbolo de tu nacimiento, como el de un niño pequeño envuelto en pañales, estará allí, así como los testigos. Incluso entonces parece increíble, mientras sostienes al niño en tus brazos, tal como las Escrituras afirman que un niño fue colocado en los brazos de alguien llamada María. Y si el niño es un símbolo del Salvador, que es el Señor Dios Jehová, ¿no eres tú tu propio Salvador? Descendiendo a la tierra, Dios invade el mundo del tiempo y te saca del tiempo a la eternidad. Entonces regresarás por un tiempo, donde tu gloria estará oculta por la vestimenta que usas. Contarás tus experiencias a quienes te escuchen,
hasta ese momento en el tiempo en que partas para nunca más volver. Nadie debe jactarse de esto, ya que todos se levantarán como el mismo ser. Solo hay Dios redimiéndose a sí mismo en un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, y sabrás que tú eres Él. Esta gloriosa historia espiritual no tiene sentido para el hombre, por lo que la cree de una manera física. Y cuando se cuenta desde la experiencia, pocos escucharán, e incluso aquellos que lo hagan no entenderán. No esperes que lo hagan. Simplemente cuéntalo y deja el pensamiento como una semilla para que ellos mediten y tal vez comiencen a tener hambre y sed de comprensión. Verás, Dios ya ha puesto la eternidad en el corazón de cada hombre. Y cuando el tiempo se cumple, Él añade una sed que solo la eternidad puede satisfacer. Así que cuando dices la palabra de Dios y no hay interés, es porque el hambre no ha venido sobre ellos. Pero llegará el día en que Dios enviará un hambre, no de pan o una sed de agua, sino de experimentar la palabra de Dios, y nada puede satisfacer esa hambre sino una experiencia de Dios. Para que tal experiencia suceda, Dios debe invadir el tiempo y poseerte. Entonces cumples la historia de la salvación, ya que todo lo dicho en las Escrituras es experimentado por ti. Habiendo venido al mundo y cumpliendo las Escrituras, interpretarás a Moisés, la ley, los profetas y los salmos como cosas que te conciernen a ti mismo, porque descubrirás que los eventos registrados como sucedidos a Jesucristo, han sucedido en ti. Recuerda, no todas las palabras de las Escrituras son significativas. Como una carta que escribes, no todas las palabras tienen significado, pero hay un significado, un propósito para tu palabra escrita. Cuando la historia de la salvación te invada, el significado de las Escrituras se conocerá por experiencia. Usando la ley de Moisés, los profetas y los salmos, interpretarás en todas las Escrituras las cosas que te conciernen, sabiendo que tú eres el Jesucristo al que se refieren las Escrituras. La Biblia termina en el versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis con estas palabras: Ven, Señor Jesús. El último versículo: La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros, es solo una bendición. Con las palabras, ven Señor Jesús, lo estás invitando a venir, a poseerte y a desplegar la historia de la salvación dentro de ti, para que ya no te identifiques con el cuerpo de carne que vistes, sino que te conviertas en el mismo ser que estás buscando. Y cuando eso suceda, aunque seguirás caminando por la tierra con todas las debilidades y limitaciones de la carne, sabrás quién eres realmente. Toma mi mensaje en serio y reflexiona sobre esto, la única salvación. Cada día, decenas de miles morirán de forma violenta o natural, para descubrir que no han muerto para sí mismos. Su cuerpo será físico y su mundo terrenal. Allí amarán y se casarán como lo hicieron aquí, porque es la misma edad y por lo tanto el mismo mundo que antes. Cuando a Jesús se le preguntó, ¿no dijo Moisés que si un hombre se casaba y no tenía descendencia y moría, su hermano debía tomarla por esposa y formar una familia para su hermano? Si hiciera esto, ¿de quién sería esposa en la resurrección? Y Jesús respondió, ¿no conocéis las Escrituras? En esta era el hombre se casa y se da en matrimonio. Pero aquellos que son considerados dignos de alcanzar la era de la resurrección ni se casan ni se dan en matrimonio, porque, siendo uno con Dios, ya no pueden morir. En la resurrección, el Hijo de Dios es uno con Dios, porque el Padre y el Hijo son uno. Después de tu resurrección de este estado de muerte, ya no te casas ni mueres, pero hasta entonces seguirás enamorándote, casándote, envejeciendo y partiendo. También tienen cementerios allí, ganando dinero para las personas que los poseen al enterrar cosas que no mueren. Si tú y yo hubiéramos entrado en el piso de Forest Lawn, seríamos millonarios ahora. Todo lo que hacen esas personas es aprovecharse de la credulidad de la gente, porque nadie que muere va allí. Bien podrías quitarte la ropa que llevas puesta ahora, llevarla a Forest Lawn y enterrarla en una caja. Es lo mismo porque vistes tu vestimenta de carne y hueso como lo haces con un traje. Pero en esta era, se debe comprar una caja para poner la vestimenta para que la gente pueda ganar dinero rápido.
Sin embargo, el ser que vestía la vestimenta es el creador del mundo, e instantáneamente creó uno nuevo para continuar la vida como antes. Ahora, ¿no sería horrible si la vida así continuara para siempre? Bueno, Dios en su infinita misericordia invade el tiempo y redime al hombre en el único cuerpo del Señor Jesucristo. Afirma que eres tan libre como el viento. Vive noblemente en tu imaginación. Reflexiona sobre todas las cosas hermosas de la vida para ti y para los demás, ya que no hay otro. Sin perder la identidad, vas a saber que eres el único Dios que creó y sustenta el mundo. Sabrás que no comenzaste cuando viniste aquí, sino que has estado viajando por siglos innumerables. Has hecho cosas violentas y horribles, sin embargo, Dios en su infinita misericordia ha eliminado su memoria para que puedas vivir contigo mismo. Y al final, cuando Dios te invada con la historia eterna de la salvación, todo tu pasado será perdonado. Será borrado como si nunca hubiera existido. Y serás redimido sin memoria de los horrores que conociste en este mundo del tiempo. Todas las cosas comienzan y terminan en el tiempo, pero no hay principio ni fin en la eternidad. Simplemente es. La historia de la salvación no fue compuesta por Dios. Siempre fue así. Fue su plan ser insertado en el tiempo y redimir a la humanidad. Ahora entremos en el silencio.